Era martes, 8 de la noche. Tenía el control remoto en la mano. Las noticias de fondo. Un ruido blanco para otra noche solitaria. Entonces el sofá vibró. Un número oculto en la pantalla del móvil. Lo miré un instante, sin la menor idea de que esa llamada iba a demoler cada uno de los 24 años de mi vida. Era una mujer, y estaba llorando antes de poder decir, hola. Si nunca has oído a alguien llorar, mientras intenta liberar un secreto, no conoces ese sonido. No es el llanto de la tristeza. Es el sonido de un alma que se rompe, al soltar un peso que ha cargado demasiado tiempo. Es un llanto definitivo. Te pido que te quedes, porque el final de esta historia es de los que no se ven venir y de los que jamás se olvidan. Mi nombre es Carlos Mendoza. Fuentes. Tengo 52 años. Soy auditor de Hacienda. 26 años en el mismo puesto. Mi vida entera ha sido aprender a leer. Lo que los números se esfuerzan por esconder. He destapado fraudes millonarios. He encontrado agujas en pajares de contabilidad. He seguido el rastro de dinero diseñado para desaparecer. Creía que mi habilidad para desconfiar, para ver lo que no encaja, me protegía del dolor mundano. ¡Qué iluso fui! Llevo 24 años casado con Sofía Vidal Carmona. La conocí en mis días de juventud, cuando viajaba en tren desde Valencia, con un portafolio de piel que heredé de mi padre y un sueldo que apenas cubría un pequeño estudio en Lavapiés. Sofía tenía 27 años. La vi en una cena de trabajo. No era de esas mujeres que roban el aire de una habitación. Era de las que te hacen olvidar que necesitas respirar. Hablamos hasta que nos echaron del restaurante. 2 meses después, le hice su primera declaración de la renta. En la mesa de su cocina, rodeados de papeles del banco. Me dijo que los números se le resistían, que no los entendía. Yo le respondí que los números no mienten, que esa era su única virtud y su mayor defecto. Qué ironía me tenía preparada la vida con esa frase. Nos casamos en 1999, una ceremonia íntima en un pueblo de Segovia, de donde era su madre. No hubo lujos ni grandes fiestas, no teníamos dinero para eso. Pero no nos hacía falta. De ese día no recuerdo el vestido de Sofía, ni las flores. Recuerdo que al ser declarados marido y mujer, miré a mi izquierda, hacia Rubén Izquierdo Serrano, mi mejor amigo, y él me puso una mano en el hombro, con una fuerza que decía, estoy aquí para ti. Éramos amigos desde los 25 años. Era mi padrino de bodas, la persona que guardaba mis secretos más profundos. Rubén Izquierdo Serrano, 48 años, socio de un bufete de abogados en Madrid, 27 años de amistad inquebrantable. O eso creía yo. Necesito que recuerdes ese nombre. Es importante para lo que viene. Aquella noche del martes, cuando contesté el teléfono, la voz al otro lado necesitó casi 15 segundos para formarse. Escuché su respiración rota, el esfuerzo por controlarse y el fracaso en el intento. Carlos. Fue lo único que dijo, mi nombre pronunciado con un agotamiento absoluto. No reconocí la voz. No era de nadie cercano. Soy Patricia. Patricia Salgado. Bravo. 47 años. Amiga de Sofía. Desde la universidad. Desde antes de que yo apareciera en su vida. Las había visto juntas 1000 veces. En cenas, en cumpleaños. Sofía siempre volvía de buen humor tras ver a Patricia. Nunca pensé en ella como alguien importante en mi vida. Era la amiga de mi mujer, y nada más. Hasta esa noche, llevo tanto tiempo queriendo hacer esta llamada. Su voz seguía quebrada. Sé que voy a destrozarte la vida, Carlos, pero ya no puedo más. Llevo 1 año con esto en el pecho y me está matando. Me quedé paralizado en el sofá. El presentador del Tiempo hablaba del fin de semana. 1 año, repetí, como un eco vacío. Intenté que ella te lo dijera, continuó Patricia, y su llanto se mezcló con algo parecido a la rabia. Le di 3 meses, Carlos. 3 meses para que fuera honesta contigo, y no hizo nada. Siguió con su vida como si nada.
como si yo no supiera su secreto. Y mi mente de auditor, esa parte de mí que no puedo apagar, empezó a procesar la información, sin que yo se lo pidiera. Patricia sabía algo. Sofía tenía un secreto. Patricia le había dado un ultimátum, y el plazo había expirado. Esto no era un chisme, esto eran hechos. ¿Qué hechos, Patricia? Hubo un silencio de 4 segundos, que pesaron como 4 años. Sofía se está viendo con alguien, y entonces añadió la frase que congeló el aire. Lo conoces muy bien, Carlos. Estuvo en vuestra boda. La música de un coche pasó por la calle. El motor de la nevera zumbaba en la cocina. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido. Yo no dije nada, porque supe que la siguiente respuesta dividiría mi vida en un antes y un después, y mi instinto me dijo que debía recibir el golpe de pie. Quieto, preparado. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió sorprendentemente firme. Más de 1 año, dijo Patricia. Yo me enteré hace 1 año, pero llevan más tiempo. Más de 1 año. Mientras desayunábamos juntos, mientras yo volvía a casa agotado, y ella me preguntaba por mi día. Mientras celebrábamos la Navidad con nuestro hijo Alejandro y con Rubén. Más de 1 año. ¿Quién es? Otro silencio. Antes de decírtelo, dijo ella con cuidado, quiero que sepas que lo siento muchísimo. No disfruto de esto, pero mi silencio te hacía cómplice de una mentira. ¿Quién es Patricia? Y entonces lo dijo, y en los 2 segundos que siguieron a su respuesta, vi pasar 24 años de mi vida. Vi la boda en Segovia, su mano en mi hombro, las cenas de Navidad, las barbacoas de verano, las veces que ese hombre se había sentado en mi mesa, había comido de mi pan y me había llamado amigo, y sentí algo más frío que la rabia, algo que conocía muy bien de mi trabajo. Era la certeza absoluta de que los números no mienten. Pero las personas sí. El primer piso que tuvimos, Sofía y yo, tenía paredes de papel. Oíamos al vecino preparar su desayuno cada mañana. Estaba en la calle Embajadores, un tercero sin ascensor. La ventana de la cocina daba a un patio oscuro, donde el sol nunca llegaba. Lo alquilamos en el 2000, 1 año después de la boda. Cuando conseguí mi traslado definitivo a Madrid, Sofía ya trabajaba en una agencia de comunicación. El día que firmamos el contrato, ella llegó con una maceta de albahaca y la puso en esa ventana sin sol. Le dije que ahí no sobreviviría. Ella sonrió y dijo, ya verás, la planta vivió 4 años. Así era Sofía. Entonces, con una fe tranquila en que las cosas saldrían bien para entender lo que sentí esa noche. Hay que entender lo que se construyó durante 24 años. No puedo saltarme esto. Sería injusto para la historia. Y para mí sería muy fácil hablar solo de la traición, sin explicar el valor de lo que se traicionó. Llegué a Madrid con 26 años, con una única certeza, que todo lo que consiguiera en la vida sería a base de esfuerzo y paciencia. Mis padres eran gente humilde. Mi padre un técnico de mantenimiento. Mi madre daba clases de mecanografía. Cuando aprobé las oposiciones para Hacienda, mi padre me estrechó la mano con un orgullo silencioso. Mi madre solo preguntó si eso significaba un sueldo para siempre. Le dije que sí. Para ellos era suficiente, y para mí también. Conocí a Rubén Izquierdo Serrano en el 97, en un bar de Malasaña. Él era abogado. Empezaba a hacerse un nombre. Hablamos de lo duro que era Madrid. Cuando llegas solo y sin red de seguridad. Congeniamos al instante. Éramos 2 hombres haciéndose a sí mismos desde cero. Cuando le pedí matrimonio a Sofía, fue el primero en saberlo, incluso antes que mi propia familia. Se alegró por mí y se ofreció como padrino. Confié en ese hombre durante 27 años. Nuestro hijo Alejandro nació en 2001, cuando lo vi por primera vez, en brazos de Sofía. Supe que cada noche de insomnio, por el trabajo, cada preocupación por el dinero, había valido la pena. Sofía quiso ponerle el nombre de mi padre.
Alejandro, le dije que no tenía por qué. Pero ella insistió. Dijo que era su forma de darme las gracias. Me acuerdo de esa frase, y del tono con que la dijo. Los primeros años fueron duros, económicamente. Yo trabajaba sin descanso. Llegaba a casa y Alejandro ya dormía. Sofía llevaba el peso de la casa y del niño, y yo no siempre supe agradecérselo. Ese fue mi error. Estaba presente en cuerpo, pero mi mente estaba en la oficina. Estaba construyendo un futuro para ellos. Me decía a mí mismo, la estabilidad económica llegó, pero el tiempo para disfrutarla llegó tarde. Alejandro creció como un chico serio, responsable. Cuando me dijo que quería estudiar Derecho, sentí un orgullo inmenso y un alivio. Por fin podía darle algo tangible. Le pagué la carrera, le pagué el máster, le pagué el alquiler de un piso en Chamartín, le di una extensión de mi tarjeta de crédito. Recuerdo la Navidad que le anuncié que pagaría su máster. Estábamos los tres en casa, y Rubén también estaba. Lo habíamos invitado para que no pasara las fiestas. Solo, Alejandro dijo que no hacía falta, que él se las arreglaría. Yo le dije que para eso estaba un padre. Y Rubén levantó su copa desde el sofá y brindó por la familia ejemplar que éramos. Todos reímos. Ahora recuerdo esa escena, y solo veo la ironía más cruel. Fueron nuestros mejores años económicos, y los peores años humanos. Yo estaba demasiado ocupado con los números, y no vi que la distancia emocional con Sofía se hacía cada vez más grande. Nuestra vida en común era una fachada, perfecta por fuera, pero hueca por dentro. Eso también es culpa mía, no toda. Pero parte de la culpa es mía. Yo elegí el trabajo por encima de mi familia, demasiadas veces. Pero hasta esa noche del martes, hasta la llamada de Patricia. Yo creía que nuestro matrimonio era real, imperfecto, desgastado, pero real. Creía que Rubén era mi hermano. Creía que mi vida tenía unos cimientos sólidos esa noche. Después de colgar, me quedé en el sofá a oscuras, pensando en la planta de albahaca, pensando en la mano de Rubén en mi hombro, y supe que antes de hacer nada, necesitaba saberlo todo. Cada detalle, cada fecha, cada movimiento, como en una auditoría. Actuar con emociones es un error, y yo llevaba 26 años aprendiendo a no cometerlo. Lo que no sabía era que mi investigación revelaría algo sobre Alejandro, algo que lo cambiaría todo. La primera pista apareció 6 semanas antes de la llamada de Patricia Sofía. Había dejado su abrigo en el recibidor. Al coger mis llaves, se cayó un papel del bolsillo, un recibo de tarjeta de crédito. No era el de la compra, era un resumen de saldo del cajero, y la cifra me llamó la atención. 243 euros. En un restaurante de lujo, en la calle Velázquez. Un miércoles por la noche. 3 semanas antes, la noche, Sofía había llegado a casa diciendo que venía de una reunión agotadora. Me quedé con el papel en la mano. Intenté buscar una explicación lógica. Una cena de trabajo importante. Ella no tenía por qué darme detalles, me convencí de ello. Pero la duda se instaló en mi cabeza. Y cuando una duda se instala en la cabeza de un auditor, no descansa hasta resolverla. 4 días después, revisé nuestra cuenta bancaria conjunta y encontré pequeñas discrepancias en la noche de hotel en Segovia, un fin de semana que dijo, ir a Toledo, 2 cenas más, en restaurantes caros entre semana. Una compra de 87 euros en una perfumería un martes por la tarde, cuando se suponía que estaba en el gimnasio. No eran pruebas de nada, eran solo inconsistencias. Guardé las capturas en mi móvil y no dije nada. La clave de una buena auditoría es el silencio. Si el investigado sabe que lo observas, ocultará las pruebas. La segunda señal vino de Alejandro, y esa me dolió más. Decidí ir a su trabajo para invitarle a comer por sorpresa. Su despacho estaba en un edificio de oficinas elegante.
En la recepción le dije al joven recepcionista que era el padre de Alejandro Mendoza. El chico tecleó en su ordenador y me miró con una expresión extraña, una mezcla de sorpresa y apuro. El señor Mendoza salió hace 20 minutos. Tenía una reunión fuera. Dije que no pasaba nada, y al girarme para salir, las puertas del ascensor se abrieron, y de él salió Rubén Izquierdo Serrano, hablando por teléfono. Se detuvo en seco al verme. Su sonrisa tardó un microsegundo en aparecer. Un microsegundo de más. Carlos, qué sorpresa. Venía a por Alejandro para comer, pero ya no está. Ah, sí, dijo Rubén con demasiada naturalidad. Tenía una reunión en el centro. Si quieres, puedes esperarle aquí. No, tranquilo, ya le llamo. Le di una palmada en el hombro. El mismo gesto de siempre. Un gesto que ahora se sentía vacío. Salí a la calle y caminé. Me senté en un banco y analicé la situación. La presencia de Rubén allí era normal. La reacción del recepcionista podía ser cualquier cosa. Pero la reacción de Rubén no era la de un amigo que se encuentra a otro por sorpresa. Era la reacción de alguien a quien han pillado en un renuncio. Guardé esa sensación, junto a las otras piezas del puzzle. Esa noche en casa le comenté a Sofía que había ido a ver a Alejandro. Ella se tensó por un instante. Solo un instante. Pero yo lo vi. ¿Le avisaste?, preguntó. No quería darle una sorpresa. Claro, dijo ella. Ese chico siempre está ocupado. La conversación murió ahí, mientras ella dormía. Estuve a punto de llamar a Alejandro y preguntarle directamente, pero me contuve. Una pregunta directa alertaría a todo el mundo, y yo aún no tenía pruebas, solo un mal presentimiento y un puzzle con demasiadas piezas sueltas. Al día siguiente, Patricia Salgado marcó mi número, y todas las piezas del puzzle encajaron de golpe. Patricia, dime su nombre. Mi voz era un susurro helado, pero firme. El reloj del televisor marcaba las 8:15 de la tarde. Patricia respiró hondo y soltó el nombre que llevaba un año guardando, Rubén, y añadió el apellido como si hiciera falta, Rubén Izquierdo Serrano. Me quedé mirando una veta del parqué, mientras mi cerebro procesaba la información. Rubén, el hombre que me abrazó en el funeral de mi padre, el hombre que celebró conmigo el nacimiento de Alejandro. El hombre que había dormido en mi sofá, 27 años de amistad. Tirados a la basura. ¿Desde cuándo?, pregunté. Que yo sepa 2 años, lo confirmé hace 1. 2 años. 2 años de cenas de aniversario, de viajes que planeamos y nunca hicimos. 2 años de mentiras. ¿Cómo lo supiste? Los vi juntos, y la forma en que se separaron al verme no era la de 2 amigos. Se lo dije a Sofía, continuó Patricia. Le di 3 meses para que te lo contara ella. Me dijo que exageraba, que las cosas eran complicadas. Pasaron los 3 meses y no hizo nada, y yo no podía seguir siendo cómplice de su engaño. Caminé hasta la ventana. La normalidad de la calle contrastaba con el caos de mi interior. Hay algo más, Carlos, y su tono me heló la sangre. Dímelo. Alejandro lo sabe. El mundo se detuvo. Silencio frío. ¿Desde cuándo? Mi voz era un hilo. Hace 8 meses. Se lo contó Sofía, y le pidió que guardara el silencio. 8 meses. Mi hijo sabía que su madre me engañaba con mi mejor amigo, y se había callado. Durante 8 meses habíamos comido juntos, habíamos hablado de su futuro, y yo le pagaba el alquiler y la tarjeta de crédito. Mientras él me apuñalaba por la espalda, me apoyé en el marco de la ventana, a punto de derrumbarme. ¿Estás bien?, preguntó Patricia. No respondí. Alejandro trabaja en el despacho de Rubén, ¿verdad? Sí, desde hace 14 meses. Sofía le pidió a Rubén que le diera una oportunidad. 14 meses. El hombre que se acostaba con su madre le dio trabajo y su padre le pagaba las facturas. Y cuando descubrió la verdad, eligió el bando del dinero y la conveniencia. No era ingenuidad, era una elección consciente. Agradecí a Patricia su llamada
y colgué 40 minutos después. Sofía llegó a casa, entró al salón y me encontró en el sofá. A oscuras. ¿Estás dormido? No solo cansado. Se sentó a mi lado y encendió la televisión. La miré de reojo, la misma mujer con la que había compartido 24 años, y a la vez una completa desconocida. No dije nada, porque una acusación sin pruebas es solo ruido, y yo necesitaba pruebas irrefutables. Al día siguiente fui al banco. Pedí los extractos de los últimos 2 años. Lo que encontré fue metódico. Pequeñas retiradas de efectivo, cargos en lugares desconocidos y una transferencia periódica de 350 euros cada mes, durante 19 meses, a una cuenta que no conocía. 6.650 euros, salidos de nuestra cuenta conjunta, donde yo ingresaba el 90% del dinero. No era la cantidad, era la planificación, la frialdad. Llamé a Javier Roldán, un ex policía reconvertido en detective privado. Le conté la historia y le di los nombres y las fechas. Necesito 2 semanas, me dijo. Le di un adelanto y me fui. Esa semana fue la más larga de mi vida. Comí con Alejandro. Le mencioné a Rubén de pasada y vi cómo bajaba la mirada un instante que lo decía todo. 2 días después, Roldán me llamó. Tenía algo, nos vimos en el mismo bar discreto. Lo que hay aquí es más grande de lo que pensabas, me dijo. Abrió una carpeta y vi las fotos. Sofía y Rubén saliendo de un hotel. Sofía y Rubén besándose en una terraza. 22 meses de engaño, documentado, y al final de la carpeta, 3 fotos más, Rubén y Alejandro comiendo juntos, y una hoja del boletín de abogados. Alejandro Mendoza, Vidal, nuevo socio del despacho. Izquierdo y asociados socio. No un simple empleado. La traición de mi hijo era mucho más profunda de lo que imaginaba. Y aún faltaba una pieza. La cuenta a la que iban los 350 euros mensuales. Roldán me dijo que en un par de días tendría la respuesta. 3 días después, encontré el álbum de nuestra boda. Y vi la foto. Rubén con la mano en mi hombro, sonriendo, y sentí vértigo. La sensación de que el suelo bajo mis pies nunca había sido firme. Llamé a mi asesor legal y puse mis finanzas en orden. Había llegado el momento de proteger lo que era mío. Esa noche al llegar a casa, noté que Sofía había estado en mi despacho. Había movido unos papeles, probablemente buscando algo. No dije nada. Solo trasladé todos los documentos importantes a mi maletín de trabajo. Al día siguiente, Roldán me llamó. Tenía el nombre del titular de la cuenta. Era Sofía. Se había estado transfiriendo dinero a sí misma, a una cuenta secreta, abierta el mismo mes que empezó su aventura con Rubén. El saldo acumulado era de 16.400 euros. No era un desliz, era un plan de huida. Con mi dinero. Esa noche cenamos tortilla de patatas, como en los viejos tiempos, y yo supe que esos tiempos jamás volverían el domingo por la tarde. Puse 3 carpetas sobre la mesa del salón frente a Sofía. «Tengo que contarte algo», le dije, y mi voz sonó como la de un extraño. «Lo sé», respondió ella. «Sé que lo sabes». Su rendición anticipada me desarmó. «Entonces sabes lo que hay aquí». Le mostré las pruebas, una a una, los extractos, las fotos, el nombramiento de Alejandro como socio. «Alejandro no tiene la culpa», dijo ella. «Tiene 26 años y una carrera de derecho. Sabe perfectamente lo que hizo». La conversación duró 2 horas. No hubo gritos, solo la constatación de un final inevitable. Cuando ella se fue al dormitorio, llamé a Alejandro. «Sé que lo sabías», le dije. «Y sé lo que elegiste. El día 1 el alquiler y la tarjeta se cancelan. A partir de ahora eres independiente. Papá, por favor, escúchame. Tenías mi número». Fue mi única respuesta. Y colgué la semana siguiente. Inicié los trámites de divorcio. Y presenté una denuncia anónima en Hacienda contra el despacho de Rubén Izquierdo Serrano. 3 semanas después, recibió una notificación de inspección fiscal. Hay algo que perdí en esta historia.
Y no es el dinero, ni los 24 años. Es la versión de mí mismo que creía conocer a las personas. Esa versión murió. Y en su lugar hay un hombre más cínico, pero también más real. Un domingo fui a visitar la tumba de mi padre, y pensé en la planta de albahaca, la que sobrevivió 4 años en una ventana sin sol. Yo creía que me había equivocado al dudar de ella, pero ahora sé que ambos teníamos razón. Sobrevivió el tiempo que tenía que sobrevivir, y cuando murió, lo hizo en silencio. Como todas las cosas que terminan de verdad. Carlos actuó con la misma frialdad y cálculo con la que le traicionaron. ¿Crees que la justicia y la venganza a veces pueden ser lo mismo? Cuéntame qué piensas en los comentarios.